Iniciaremos hablando sobre qué es el realismo jurídico. El realismo jurídico es una doctrina filosófica que identifica al derecho con la eficacia normativa, con la fuerza estatal o con la probabilidad asociada con las decisiones judiciales. Bueno, ¿qué características tiene el realismo jurídico? El rasgo típico del realismo jurídico clásico consiste en ser una teoría de la justicia y del derecho construida desde la perspectiva del jurista, entendiendo según se deduce de la clásica definición de justicia que se encuentra en la primera página del digesto, dar a cada uno su derecho. Por otro lado, encontraremos el realismo jurídico, caracteres y sus caracteres generales. Bueno, primero representa una corriente contra el formalismo jurídico. Segundo, tiene dos vertientes, la escandinava y la norteamericana. Tercero, tiene en común la aversión a la metafísica. Como consecuencia de lo anterior, recuerden lo real exclusivamente aquello que puede ser empíricamente verificable. Bueno, básicamente el realismo jurídico es una corriente de pensamiento en la filosofía del derecho que se centra como en la idea de que el derecho no es simplemente un conjunto de normas abstractas, sino que pues también está profundamente influenciado por factores sociales, políticos y económicos. Bueno, algunos de los fundamentos del realismo jurídico incluyen el contexto social y político, lo cual son los realistas jurídicos, los cuales argumentan que las decisiones judiciales y la interpretación de la ley están fuertemente influenciadas por el contexto social y político en el que se toman. Bueno, ellos creían que los jueces no son meros aplicadores imparciales de la ley, sino que toman decisiones basadas en sus propias creencias y en la presión de la sociedad. Bueno, la desconfianza en la neutralidad. Los realistas jurídicos eran escépticos sobre la idea de que el derecho es neutral y que los jueces simplemente aplican la ley de manera objetiva. Sostenían que los valores personales y las opiniones políticas de los jueces desempeñan un papel importante en sus decisiones. La influencia de la política. Los realistas creían que pues la política y el poder desempeñan un papel crucial en la formación y aplicación del derecho. También argumentaban que los tribunales a menudo se ven influenciados por consideraciones políticas y económicas y que las decisiones legales a veces reflejan los intereses de los grupos poderosos. Y por último, el enfoque en los resultados, lo cual los realistas jurídicos se centraban en los resultados prácticos de las decisiones legales en lugar de en la teoría abstracta. También creían que era importante analizar cómo las decisiones legales afectan a las personas en la vida real. Entonces, básicamente el realismo jurídico enfatiza la importancia del contexto social y político y la influencia de los valores personales y políticos de los jueces y la interacción entre el derecho y la política. Esta corriente del pensamiento ha tenido un impacto significativo en la filosofía del derecho y en la teoría jurídica. La crítica al formalismo legal es un tema importante en la filosofía del derecho y la teoría jurídica. El formalismo legal es una perspectiva que enfatiza la importancia de seguir estrictamente las reglas y procedimientos legales sin tener en cuenta consideraciones éticas, morales o de justicia. Algunas de las críticas más comunes incluyen la rigidez. Se argumenta que el formalismo legal puede llegar a resultados injustos cuando se aplica de manera rígida sin tomar en cuenta el contexto o las circunstancias particulares de un caso. La falta de justicia sustantiva. Los críticos argumentan que el formalismo legal al menudo pasa por alto la consideración de la justicia sustantiva, lo que significa que se centra en la forma en lugar del contenido de una decisión legal. La interpretación literal. El formalismo legal tiende a favorecer una interpretación literal de la ley, lo que puede ser problemático cuando el lenguaje de la ley es ambiguo o no refleja adecuadamente los valores y principios de la sociedad. Inflexibilidad. Al no permitir la adaptación de la ley a cambios sociales o culturales, el formalismo puede llevar a leyes desactualizadas y alejadas de las necesidades contemporáneas.
Y por último, el formalismo como instrumento del poder. Algunos argumentan que el formalismo legal puede utilizarse como un instrumento para mantener el statu quo y proteger intereses poderosos a expensas de los más vulnerables. En respuesta a estas críticas se han desarrollado enfoques más flexibles y contextualizados de interpretación legal, como el realismo jurídico y garantismo, que buscan equilibrar las consideraciones formales como las sustantivas y éticas en la toma de decisiones legales. Estos debates son fundamentales en la teoría jurídica y tienen implicaciones significativas en la forma en la que se aplican y desarrollan las leyes en sociedad. Es importante destacar que en el realismo jurídico no es una corriente homogénea y ha tenido diversas interpretaciones y adaptaciones en diferentes países. A pesar de sus variaciones regionales, la idea fundamental detrás del realismo jurídico es la importancia de entender cómo se aplica el derecho en la práctica y cómo los factores sociales, políticos y psicológicos influyen en las decisiones judiciales. Por ejemplo, Estados Unidos se centró en la observación de cómo los jueces tomaban decisiones, basando su experiencia personal y el contexto social y político en el que operaban. Este enfoque influyó en la jurisprudencia y la interpretación de las leyes en el sistema legal estadounidense. Escandinavia, por el contrario, considera que el realismo jurídico también tuvo un impacto en los países escandinavos, como Austria, Suecia y Noruega, donde se desarrollaron enfoques similares. Juristas como Alf Rose, que abogaron por la importancia de la sociología y la psicología en la comprensión del derecho, contribuyendo al desarrollo del realismo jurídico en la región. Por otro lado, tenemos al Reino Unido, que considera que aunque el realismo jurídico no tuvo el mismo impacto que en Reino Unido que en Estados Unidos, algunos juristas británicos adoptaron elementos de esta corriente, como por ejemplo la incorporación de elementos realistas en sus obras, como lo sería el concepto de derecho, donde argumentan que el derecho no puede separarse de su contexto social y político. Australia considera que el realismo jurídico también influyó en el pensamiento jurídico australiano, adoptando principios realistas al analizar la relación entre derecho y sociedad. Y por otro lado tenemos a Canadá, que aunque no desarrolló una corriente del realismo jurídico tan marcada en Canadá como en los Estados Unidos, hubo influencias notables en el pensamiento jurídico canadiense. Los académicos canadienses estudiaron y adoptaron algunas de las ideas realistas en sus análisis legales y sociales. La teoría del derecho en acción es especialmente relevante para aquellos interesados en el impacto real y práctico del derecho en la sociedad, ayudando a comprender mejor cómo las leyes funcionan en la vida cotidiana y cómo pueden mejorarse para lograr una mayor equidad y justicia. Esta perspectiva ha sido adoptada por sociólogos del derecho, criminólogos y otros académicos que buscan analizar el sistema legal desde una perspectiva más orientada hacia la acción y la aplicación concreta. Tenemos los enfoques empíricos. Lo que quiere decir estos enfoques empíricos es que se enfocan y tienen como un foco utilizar los métodos empíricos, como la observación, la entrevista, el análisis de datos para comprender cómo se aplica el derecho en situaciones reales. También encontramos la conexión con la sociología y la psicología. La teoría de los derechos en la acción reconoce la influencia de factores sociales, económicos y psicológicos en la aplicación y cumplimiento de las leyes. Como tercero tenemos la conciencia de la discrecionalidad. Se reconoce que la discrecionalidad desempeña un papel importante en la aplicación del derecho. Los actores del sistema legal, como lo son los jueces, los fiscales, los abogados y agentes de la ley, a menudo tienen un margen de maniobra para tomar decisiones basadas en sus juicios y evaluaciones de situaciones específicas. También encontramos lo que sería la interpretación con la justicia social. La teoría del derecho en la acción también se preocupa por los aspectos del juicio social, como las leyes pueden tener un impacto desigual en diferentes grupos de la sociedad. Se examina cómo las leyes pueden perpetuar o corregir desigualdades y cómo influyen en la vida cotidiana de las personas. Por último, encontramos la evolución del derecho. Esta teoría considera cómo el derecho ha evolucionado y se ha adaptado a lo largo del tiempo en respuesta a cambios sociales, políticos y económicos. También
se centra en la dinámica de cómo las decisiones judiciales y la jurisprudencia contribuyen a esta evolución. Ahora hablaremos un poco sobre lo que es el realismo jurídico. En el realismo jurídico, el papel de los jueces se entiende de manera diferente a la visión más tradicional de jueces como menores aplicadores imparciales de la ley. El realismo jurídico sostiene que los jueces tienen un papel mucho más activo y subjetivo en el proceso de toma de decisiones judiciales. A continuación se describen algunos de los conceptos clave del papel de los jueces en el realismo jurídico. Pero los jueces tienen la interpretación subjetiva. En el realismo jurídico se argumenta que la interpretación y la aplicación de la ley por parte de los jueces es inherentemente subjetiva. Esto significa que los jueces no toman decisiones puramente basadas en la letra de la ley o en un razonamiento lógico, sino que también consideran sus propias creencias, valores, experiencias y prejuicios personales. También tenemos el desarrollo del derecho. Los realistas jurídicos creen que los jueces desempeñan un papel importante en el desarrollo del derecho, en lugar de simplemente aplicar la ley existente. Los jueces contribuyen a la evolución del derecho a través de sus decisiones y razonamientos. 3. Factores extralegales. El realismo jurídico sostiene que los jueces a menudo toman en cuenta factores extralegales en sus decisiones. Estos factores pueden incluir consideraciones políticas, sociales, económicas, así como sus propias preferencias personales. También tenemos el contexto y circunstancias, donde los jueces realistas entienden que las decisiones legales deben tomarse en función del contexto y las circunstancias específicas de un caso. Esto significa que las decisiones judiciales no son meramente aplicaciones abstractas de la ley, sino respuestas a situaciones concretas. También tenemos la disonancia cognitiva, donde el realismo jurídico destaca la idea de que los jueces pueden experimentar disonancia cognitiva, es decir, que pueden sentir tensiones entre la ley escrita y sus propias convicciones personales. En tales casos, sus creencias personales pueden influir en la forma en que aplican la ley. Y por último, tenemos la incertidumbre legal. Aquí el realismo jurídico reconoce que la ley a menudo es ambigua y deja el margen para la interpretación. Los jueces pueden aprovechar la ambigüedad para ejercer un mayor grado de discreción en sus decisiones. En resumen, podemos decir que el realismo jurídico sostiene que los jueces desempeñan un papel activo y subjetivo en la interpretación y aplicación de la ley. Esta perspectiva considera que los jueces no son simplemente máquinas imparciales que aplican la ley de manera objetiva, sino que su toma de decisiones está influida por una variedad de factores personales y contextuales. Esta visión ha influido en la teoría jurídica y en la comprensión de cómo funciona el sistema legal en la práctica. El realismo jurídico es una corriente de pensamiento en la teoría del derecho que sostiene que la ley y el sistema legal no existen en un vacío, sino que están intrínsecamente vinculados a factores sociales y económicos. El realismo jurídico surgió a principios del siglo XX como una respuesta a la creencia tradicional en la ley como regla o ley razón. Los realistas jurídicos argumentaron que la ley no es una entidad abstracta y autónoma, sino un producto de decisiones tomadas por seres humanos, específicamente por jueces y legisladores. Al hacerlo, los realistas pusieron un énfasis significativo en la importancia de los factores sociales y económicos en la formación y aplicación de la ley. Uno de los principales argumentos del realismo jurídico es que las decisiones legales son influenciadas por la realidad social y económica en la que operan los tribunales y actores legales. Esto significa que las circunstancias económicas de un caso, como la posición financiera de partes involucradas, puede tener un impacto significativo en la decisión legal. Por ejemplo, en un caso de disputa contractual, un juez realista podría considerar factores económicos como la capacidad de las partes para cumplir con el contrato, el impacto financiero de la decisión y las implicaciones económicas más amplias. Además, el realismo jurídico sostiene que los jueces toman decisiones basadas en sus propias experiencias, prejuicios y valores. Esto significa que en un lugar de aplicar la ley de manera pura, objetiva, los jueces pueden verse influenciados por su comprensión personal de los problemas sociales y económicos en juego. Por ejemplo, un juez que haya crecido en un entorno socioeconómico particular puede tener una perspectiva diferente sobre la justicia en comparación de un juez con antecedentes diferentes. Esto puede dar lugar a decisiones legales que reflejan esas perspectivas personales, la influencia de los factores sociales y económicos en la toma de decisiones legales.
pues principalmente se manifiesta en diferentes maneras en el sistema legal. Por ejemplo, la jurisprudencia del derecho del trabajo en Estados Unidos durante la era del New Deal refleja claramente la influencia de factores económicos y sociales. Las decisiones judiciales en ese periodo se tomaron en un contexto de lucha laboral y económica, y los jueces a menudo adoptaron una postura progresista para abordar las preocupaciones de los trabajadores y las desigualdades económicas. Otro ejemplo es la interpretación de las leyes de propiedad y desalojo en relación con la crisis financiera de 2008. Los tribunales en este momento se enfrentaron a una presión social significativa para abordar los desalojos y las ejecuciones hipotecarias resultantes de la crisis. La respuesta de los tribunales en muchos casos refleja una sensibilidad a los desafíos económicos y sociales que enfrentaban las comunidades. El realismo jurídico también plantea preguntas importantes sobre la imparcialidad y la igualdad en el sistema legal. Si los factores sociales y económicos pueden influir en las decisiones legales, ¿cómo se garantiza que el sistema legal sea verdaderamente imparcial y que todas las partes sean tratadas de manera justa? Esta es una cuestión que los realistas jurídicos hayan planteado y que sigue siendo relevante en los debates actuales sobre la justicia en el sistema legal. En conclusión, el realismo jurídico sostiene que la toma de decisiones legales están influenciadas por factores económicos y sociales, desafiando la noción de un sistema legal completamente objetivo e imparcial. Esta perspectiva reconoce la importancia de comprender el contexto en el que se toman las decisiones legales y cómo las experiencias, los prejuicios y los valores personales de los jueces pueden desempeñar un papel en esas decisiones. Al comprender esta influencia, se pueden abordar de manera efectiva la igualdad y la imparcialidad en el sistema legal y garantizar que la justicia se aplique de manera equitativa.